o sea, existe, sí, un elemento que puede generar, en este caso, vulnerabilidad, ¿sí? Que va a depender también ese riesgo de la exposición. El peligro es prácticamente una amenaza, ¿verdad? Entonces, es algo que puede ser que nos cause, o no a nosotros, sino a cualquier, en este caso, un cuerpo de agua, o regularmente se llama amenaza, cuando en este caso pues causa daño a las personas, porque de ahí recuérdense ustedes que naturalmente pues en este caso los peligros existen, pero si dentro de ese espacio no hay nadie, ¿sí?, que pueda salir afectado, entonces no se considera como un peligro, como una amenaza. Pero, por ejemplo, si se tiene ahorita el caso más reciente de impacto, ¿verdad? Lo que es ese volcán de Pacaya, eso es un peligro. ¿Por qué? Porque está en este caso actuando no solo sobre los cultivos, que ya es un peligro para ellos, sino también para las personas, ¿verdad? Es una amenaza latente, una amenaza que existe ahí. Y la vulnerabilidad, pues es básicamente cómo estamos nosotros preparados, ¿sí? Muy relacionado con lo que es la exposición. Yo soy vulnerable, ¿por qué? Porque yo vivo cerca, ¿sí? Yo tengo un mayor grado de exposición. Entonces, eso es lo que forma parte de ese peligro. Pero aquí hablamos nosotros de ese riesgo climático, ¿sí? Ese riesgo climático, pues definitivamente que forma parte de todas esas amenazas naturales, ¿verdad? Que están asociados, pues, frecuentemente a fenómenos meteorológicos. Se dice que también es un riesgo natural, aquel que en este caso puede causar daño en todo el planeta, como por ejemplo el COVID, ¿verdad? Mientras que hay otros riesgos que probablemente solo van a estar determinados a áreas específicas. Entonces, eso son diferentes tipos de riesgos que existen, ¿verdad? Los que se dan a nivel macro y los que se dan en este caso a nivel, en una escala local o departamental, o también en la escala mundial, que es la que ya veíamos, ¿verdad? Permítanme. Bueno, vamos a ver, esperemos. Y luego pues tenemos aquí, ¿qué es el riesgo? La magnitud estimada de pérdidas, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando no solo de las vidas de las personas, sino que también hablamos de lo que son pérdidas materiales, de todo lo que corresponde a la fauna, a la flora, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de ese riesgo climático, esa magnitud estimada de pérdidas, que en este caso, pues básicamente se habla de la magnitud como tal, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que va a generar, por ejemplo, ese volcán de Pacaya? ¿Sí? ¿Cuál es ese riesgo que está generando? Se está generando riesgo no solo para las personas, sino que también en este caso, y ustedes lo habrán visto, para lo que son los cultivos, ¿verdad? No digamos el recurso suelo, que definitivamente pues ya no va a poder ser productivo, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se llama riesgo climático. Poder determinar en este caso esos daños, ¿verdad? Dentro de algunos elementos de ese riesgo climático que se han producido o que producen algún tipo de riesgo están los ciclones, las sequías, las inundaciones, ¿verdad? Las olas de frío, las heladas, las olas de calor,
los temporales, tornados, granizo, y así cada quien puede decir, bueno, en mi casa hay en este caso un riesgo climático, y es de que, por ejemplo, alguien vive en un área donde detrás de su casa, aquí faltaron los volcanes, ¿verdad? Donde detrás de su casa resulta que hay una pendiente muy elevada y que podría decirse que ahí puede haber en este caso, ¿verdad? Peligro de que pueda ocurrir un derrumbe. Ese también es otro riesgo climático. Y alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver el hecho de que en este caso exista un terreno de alta pendiente detrás de la casa? Porque el riesgo es algo potencial también. Existe y que se puede en este caso potencializar cuando ¿qué? Cuando llega lo que son la época lluviosa, el suelo se satura, y fue lo que pasó, no sé si hace 2 años, ¿verdad? En Alta Verapaz, si no estoy mal, en donde cayeron rocas de gran tamaño, rocas que estaban por detrás de una aldea, ¿verdad? ¿Derivado de qué? De las inundaciones que se generaron, ¿verdad? Entonces, también constituye en este caso otro riesgo climático, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el riesgo de las sequías, que ya lo habíamos visto, una sequía como tal. En 1988, el Servicio Meteorológico determinó en este caso el concepto de la sequía, ¿sí? Y está basado en esa insuficiente disponibilidad de agua en una región por un periodo prolongado para satisfacer en este caso las necesidades de los elementos bióticos locales, ¿sí? Cuando habla de elementos bióticos está referido desde lo que son las personas hasta lo que es la flora y la fauna, ¿verdad? Ese es un concepto del Servicio Meteorológico Nacional, se le llama cuando hay agua y la cual no es suficiente en este caso para poder satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Van a depender estas necesidades de la distribución de las plantas, ¿sí? De los animales, de los seres humanos. Ya vamos a ver de que lo que es ese ordenamiento territorial tiene mucho que ver en las consecuencias que pueda tener determinado suceso climático, ¿verdad? Aquí tenemos otro concepto donde dice: por sequía se entiende una anomalía meteorológica transitoria en la que los niveles de agua circulante en una región determinada descienden por debajo de los límites para sostener la vida de plantas, animales y al ser humano. Muy parecido el concepto, ¿verdad? Solo que aquí hacen referencia, ¿verdad?, a que definitivamente hay agua circulando. Recuérdense que existe un ciclo hidrológico que, aunque no se presente como precipitación en una región, puede haber en este caso los otros tipos de agua, ¿sí?, en sus diferentes estados, ¿verdad? Entonces, no se presenta como una precipitación y puede ser que en este caso pues haya todavía agua subterránea, pero que aún así no es suficiente en este caso para atender esas necesidades mínimas, no solo de las personas, sino de los cultivos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos espacios, unas fotografías donde se puede ver esa sequía, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de una sequía hidrológica, aquí de una sequía agrícola, ¿sí? Ya vamos a ver qué es cada una. Aquí tenemos, vean ustedes, a pesar de las características de ese suelo, está creciendo una planta ahí, ¿verdad? Pero en este caso la planta pues tiene que ser muy resistente a la sequía para que pueda crecer ahí, ¿verdad? Porque no se ve exactamente, pero por lo menos la altura de este trozo de tierra, porque ya era tierra en un inicio, ¿verdad? Ya no es suelo,
es más o menos de unos 15 centímetros, y vean la planta donde está. Lo que sí es de que no todo tiene esa misma altura en el horizonte, ¿verdad? Entonces, todavía ella puede crecer ahí y es definitivamente una planta resistente a la sequía, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de sequía. La sequía agrícola de corta duración y afecta en este caso a los cultivos, ¿verdad? Ese ciclo vegetativo. Cuando nos hablan de sequía agrícola, hay que relacionarlo entonces con los cultivos. La sequía hidrológica, ¿sí? Cuando nos hablan en este caso de sequía hidrológica, pues se está hablando de que hay una alteración en este caso de lo que es ese balance hidrológico, ¿verdad? Recuérdense que en una cuenca se realiza un balance hidrológico, no sé si ya lo verían ustedes en el laboratorio, en el cual se contabiliza lo que es las entradas y las salidas. Entonces aquí ya no es un balance, sino es un desbalance, ¿verdad? En el cual pues probablemente hayan más salidas que en la evapotranspiración, ¿verdad? Y la sequía meteorológica, pues a ver, ya vimos agrícola, hidrológica, meteorológica, que es en este caso cuando ese nivel de las lluvias es inferior. Se tiene, por ejemplo, o un límite o una proyección de cuánto ha llovido, por eso sirven las medias climáticas, ¿verdad? O los promedios climáticos también, y se tiene, por ejemplo, pensado de que para este año, por decirlo así, en determinada año van a caer, y resulta que derivado de la sequía meteorológica cayó menos, cayeron 1000 nada más. Entonces, eso es sequía meteorológica, ¿verdad? ¿A qué se deben? A bastantes factores, dentro de ellos pues está lo que es ese cambio climático, esa variabilidad climática, ¿verdad? Ese incremento de la temperatura hace que el concepto de la radiación que pasa es de que las plantas pues empiezan a evapotranspiración vicioso, por decirlo así, ¿verdad? En el cual pues definitivamente eh, no hay agua, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una sequía meteorológica, las nubes pasan de largo, ya no llueve a pesar de que está nublado, ¿verdad? Muchas veces así sucede, uno dice ya va a llover y resulta que no, que al final las nubes se van, ¿verdad? Entonces esto es sequía meteorológica, está relacionada básicamente con esos periodos de precipitación, con esos promedios de precipitación, con lo que uno espera básicamente de que vaya a llover. Ya veis, la sequía agrícola, aquí hay otro concepto asociado a las actividades industriales de tipo agrícola. Suele ser producto de la mala planificación del cultivo, entre comillas, ¿verdad? O en este caso del suelo, que disminuye los niveles de agua disponibles, haciéndolo menos fértil y menos apto para el cultivo de la planificación, porque ¿qué es lo que pasa regularmente? ¿Sí? Muchos agricultores definitivamente que empiezan a sembrar un mes antes de que empiece la lluvia o la estación lluviosa está marcada para que en Guatemala se dé de mayo a octubre, ¿verdad? Entonces, más o menos antes de abril, pues ya empiezan ellos a sembrar. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces ese periodo o se adelanta, que por decirlo así puede ser beneficioso, ¿verdad? O si no, se atrasa.
Entonces, por eso les digo, es entre comillas, porque se tiene un parámetro en donde uno dice, bueno, va a empezar a llover en mayo y yo siembro. Entonces, no es una falta de planificación. Si nosotros tuviésemos una bola de cristal en la cual pudiésemos ver, bueno, hoy las lluvias van a empezar en junio, definitivamente nosotros sembraríamos antes, ¿verdad? Pero como ya se sabe de que las lluvias regularmente empiezan en mayo, entonces no es que exista una mala planificación, sino que eso ya pertenece en este caso a lo que sucede con esos fenómenos meteorológicos, al cambio, a la variabilidad climática. ¿Por qué? Porque ahora uno puede esperar que llueva y resulta que no va a llover, ¿sí? Vean en la tarde, por ejemplo, aquí por donde yo vivo, se nubló y hasta habían truenos, ¿verdad? Pero no llovió al final. Entonces, es parte de que no existe mala planificación, sino que ya prácticamente no depende de nosotros, ¿verdad? Y luego, pues la sequía hidrológica, en este caso, se recuerdan ustedes, está relacionada con ese ciclo hidrológico y ocurre cuando esos niveles de agua en los depósitos naturales, ¿sí? Como los lagos, los ríos, todos los acuíferos, ¿verdad? Básicamente, pues bajan, ¿sí? Caen por debajo de la media esperada, ¿sí? Recuérdense que los lagos también se alimentan y es ahí donde incrementa su nivel también, su volumen derivado de la precipitación, ¿verdad? Y cuando en este caso no llueve, pues ellos también son afectados, ¿verdad? Entonces eso es básicamente esa sequía hidrológica. Vean ustedes, la vez pasada les mencionaba yo el caso de algunos ríos, por ejemplo el río que va de Motagua, que va para que cuando uno va camino a Zacapa, ¿verdad? Ese río anteriormente, no es este, pero anteriormente el área de ese río era más grande, ¿sí? Me imagino yo que muy parecido a esto, en donde se tenía un área más grande y hoy derivado de todo los elementos, aquí entran en juego varios elementos, por ejemplo, el consumo, ¿verdad? Que se hace también derivado de lo que es esa variabilidad climática, pues van disminuyendo en este caso, ¿verdad? Ese nivel. Y entonces cuando está relacionado con esos niveles esperados en los cuerpos de agua, es a lo que se llama sequía hidrológica, ¿sí? Aquí tenemos, entonces, esta es sequía agrícola y esto es sequía hidrológica, ¿verdad? Y luego pues tenemos aquí cómo es en este caso el comportamiento del clima, la sociedad, la interacción que se da, ¿verdad? Ese déficit pluviométrico que existe, ¿sí? Y que ese déficit pluviométrico o ese déficit de lluvias o de precipitaciones, pues lo que viene a hacer es que genera una reducción de la infiltración, ¿sí? Y cuando se da una reducción de infiltración, definitivamente pues esas aguas subterráneas ya no van a tener suficiente para poder recargarse, ¿verdad? Esos acuíferos van en este caso, a mermar ese volumen de agua que tiene. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, cuando llueve, pues se utiliza agua de los lagos, de los ríos, ¿verdad? Pero cuando no llueve, entonces se utiliza el agua que hay en los pozos, ¿verdad? En esos acuíferos subterráneos. Entonces, al haber un déficit pluviométrico, también las aguas subterráneas son afectadas, ¿verdad? Se debe de lo que es el incremento de temperatura, la reducción de humedad, ese aumento de insolación, ¿sí? Y si ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver entonces la mano del hombre en esto? Mucho, vean ustedes aquí el aumento de la insolación. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?
cuando hay mucha insolación, cuando uno dice, ay, hoy hay mucho sol, y resulta que nosotros sentimos que ese umbral de la radiación ya pasó el límite y definitivamente en este caso la ausencia de árboles puede generar un aumento de la insolación. ¿Por qué? Porque no hay árboles, ¿sí? Y disminución de la nubosidad. Ese aumento de la insolación entonces está muy relacionado y así podemos ir analizando cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si hubiesen árboles en este caso, pues habría donde cubrirse uno del sol, ¿verdad? Entonces, todo está muy relacionado. Y eso lo vemos aquí, entonces, esa sequía meteorológica. Hay un incremento de ETP. Cuando ya hay un déficit hídrico en los suelos y los subsuelos, van a afectar en este caso a la vegetación. Y si afectan a la vegetación, recuérdense ustedes que va a afectar lo que es la biomasa y sobre todo esas cosechas, ¿verdad? Se van a ver afectadas. Ya pasa a ser en este caso sequía agrícola, ¿sí? Luego, perdón, hay un menor caudal de esos ríos, hay disminución en esos niveles de lagos, embalses. Veíamos que es básicamente esa sequía hidrológica, ¿sí? Y por último, pues, ¿en qué termina todo? ¿Sí? Termina en esos impactos socio y medioambientales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a afectar la bolsa de los productores, ¿sí? Va a afectar la bolsa de los consumidores. ¿Por qué? Porque no van a haber en este caso muchos productos para ofrecer y los que hayan van a costar o van a subir de precio, ¿verdad? Entonces se genera un ciclo vicioso en el cual definitivamente de los afectados somos nosotros, ¿verdad? No digamos, por ejemplo, aquellos, la flora y la fauna, ¿verdad? Que están en áreas en donde definitivamente pues ya se están convirtiendo en áreas áridas, ¿sí? También va a afectar, por ejemplo, a los perros, a los perros que viven en la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se forman, por decirlo así, charcos de agua, los perros de ahí toman agua, ¿sí? Pero si ahora no hay charcos, pues alguien dirá, pues mejor, se mueren, pero no ese es el caso. Estamos viendo los impactos generales que va a tener o que tiene en algunos lugares esa variabilidad natural, ¿verdad? Entonces eso es los tipos para todos. de estamos viviendo en categorías de muy alta a extremadamente alta. ¿Por qué? Porque la precipitación oscila entre 600 a 800 milímetros por año en algunas áreas, en otras entre 470 y 600 milímetros por año. Hay áreas todavía, y eso no está aquí, pero se los voy a apuntar ahorita, hay áreas todavía que son áreas de recarga y áreas, por ejemplo, como en la Sierra de las Minas, en donde es montañosa, en lo que es el Cerro Alush, en donde se registran todavía precipitaciones de 2.000 milímetros por año, ¿verdad? O incluso más, de 2.000 hasta 4.000, pero eso pues ya es, por decirlo así, son áreas en donde son muy difíciles de encontrar. Ahora alguien dirá, pero ¿qué pasa en este caso con las áreas en donde hay inundaciones? ¿Sí? Y eso no tiene, por decirlo así, relación con respecto a lo que es el volumen de precipitación. ¿Por qué? Porque una inundación es un efecto, es un impacto o es una consecuencia, en este caso, puede ser de varios factores, de la mala distribución, de lo que son las tierras, de
la no planificación del territorio, de que hay muchas amenazas, o sea, de varios factores, pero no puede estar determinado por el volumen de precipitación que cae. ¿Por qué? Porque la precipitación se estima más o menos para cada uno de los lugares, ¿sí? Lo que sucede es de que esos elementos que yo ya les mencioné, la no planificación y otros elementos hacen que las comunidades se vuelvan vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de no tener suficientes árboles puede generar en este caso, ¿verdad?, de que haya un mayor riesgo, ¿sí?, de que haya, al momento de que se presente una amenaza, esa se intensifique, ¿sí?, se potencialice, pero está relacionado básicamente con el diseño, por decirlo así, o con el grado de organización que se tienen en las comunidades. No está relacionado con que caiga más o que caiga menos directamente, pero si nosotros lo queremos relacionar indirectamente, podemos decir, bueno, yo sé que, por ejemplo, en aquella comunidad donde cayeron rocas, yo puedo tratar de hacer de realizar alguna práctica de mitigación, que de hecho, pues eso se hizo, ¿verdad? Se hace un estudio de riesgo en donde se determina que se puede realizar una medida o unas medidas para que eso no vuelva a suceder. Y de todos modos puede ser que cuando el otro año o este año, en la época lluviosa, venga otro temporal o otro huracán, puede ser que derivado de, en este caso, las medidas que se tomaron, pues ya no genere el mismo impacto, ¿verdad? Que va a caer la misma cantidad de precipitación, puede ser, pero en este caso se puede ir tomar otra ruta, ¿verdad? Que es lo que se pretende, ¿sí? Diferencias entre sequía y aridez. Hay una diferencia, ¿verdad? En este caso, la sequía es transitoria, entre comillas, ¿verdad? La sequía es transitoria, es un efecto, en este caso también, de un fenómeno climático, ¿verdad? Mientras que la aridez, pues, es un estado natural y que permanece en una región determinada, ¿verdad? En un área árida, pues existen muy pocas precipitaciones, pero prolifera en este caso una vida adaptada a la escasez de agua. Entonces lo que veíamos en aquella fotografía, donde veíamos que en ese suelo estaba creciendo una pequeña planta, ¿verdad? Ya se sabe que es una zona árida, entonces, por decirlo así, no se espera que vaya a llover, ¿sí? Entonces eso es una zona árida, una zona de aridez. Pero en la sequía yo sé que llueve y yo sé que esta área yo sembré porque porque habían precipitaciones, entonces será el proceso de sequía, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia en este caso entre una sequía y la aridez. Luego viene el proceso de la desertificación, que es otro riesgo climático, y podríamos decir que es también una consecuencia de esas actividades que nosotros realizamos. Es un proceso grave de degradación o empobrecimiento ecológico de una región determinada, ¿sí? Esa degradación la podemos causar nosotros, sí. El empobrecimiento ecológico también, ¿sí? Aquí lo que viene a incrementar ese proceso es esa ausencia de agua, ¿verdad? Y esa ausencia de agua se da regularmente por las actividades de degradación o empobrecimiento que nosotros realizamos, ¿sí? Empobrecimiento ecológico o degradación ecológica cuando, por decirlo así, se sacan especies, ¿sí? Se sacan especies de un lugar, hay un empobrecimiento ecológico, ¿verdad? También puede ser, en este caso, ese avance de la frontera agrícola, ¿verdad? Puede ser que también conduzca
a un grave proceso de degradación, ¿verdad? Y por lo tanto a ese empobrecimiento ecológico. Va a tener otro tipo de cobertura, pero mientras las especies que habían ahí fueron eliminadas, ¿verdad? Puede haber muerte vegetal, migración animal, y parte de eso pues se considera que es consecuencia de esa deforestación, ¿verdad? La erosión de los suelos también puede darse por esa de eso que puede existir, ¿verdad? Y sobre todo un impacto que definitivamente ya está siendo muy afectado es esa sobreexplotación de los acuíferos. Muchas veces cuando nos dicen sobreexplotación de los acuíferos, creemos o pensamos que únicamente está relacionado a la extracción de agua, ¿sí? Tengo un acuífero y resulta que hay una extracción. No se refiere solamente a eso, se refiere también al grado de contaminación que se le puede dar, ¿sí? ¿Y cómo se le da esa contaminación? Por ejemplo, las industrias que trabajan con textiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos contaminan los cuerpos de agua, ¿verdad? Si se contaminan esos ríos, esos lagos, recuérdense que parte de ese volumen de los ríos y de los lagos va a los mantos freáticos y ellos definitivamente son los encargados de que, por decirlo así, mantener un caudal. Pero si esa agua está contaminada, entonces llegamos a la famosa erosión, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa desertificación, vean ustedes, de repente de pasar a ser una zona productiva, posteriormente se convierte en un área desértica, ¿verdad? Entonces, muchas veces o muchas áreas de estas, pues se tiene conocimiento que hay no solo en las regiones del oriente, sino que hay áreas, ¿verdad?, en donde por ese mal uso del suelo se llega a se tiene esta consecuencia, esa desertificación. Luego tenemos las precipitaciones intensas, en este caso ya lo hemos visto, son esos volúmenes, ¿sí?, de precipitaciones que están relacionados con eventos catastróficos, ¿verdad?, que generan en este caso esa amenaza y se potencializan, ¿verdad? Este comportamiento definitivamente viene a agravar el problema de las sequías, ya que esa mayor parte de las aguas que se reciben tienen un marcado carácter torrencial, ¿sí? Y es lo que muchas veces se ha visto. Por ejemplo, el año pasado, con lo que fue Iota y Eta, lo que hubo fue lluvias torrenciales, ¿verdad? Entonces se inundaron bastantes terrenos, en este caso de lo que es el norte del país regularmente, ¿verdad? Aunque se dieron casos también en lo que es el noreste y noroeste en algunas regiones, ¿verdad? Se recibieron grandes cantidades de lluvia, que esos terrenos pues quedaron inservibles prácticamente, ¿verdad? Ahora que ya se está llevando a cabo la reconstrucción, en este caso pues se ha visto de que definitivamente esos suelos pues fueron afectados, ¿verdad? En esas condiciones, y antes yo tenía por lo menos un suelo que tenía unos, qué sé yo, 20 centímetros de profundidad, hoy se lo llevó todo, se erosionó, ¿verdad? Entonces, forma parte de que esas precipitaciones no solamente van a causar daño a lo que son los bienes materiales, a las personas, sino también a los cultivos, ¿verdad? Aquí tenemos, vean ustedes, algunos de esos procesos en donde definitivamente son afectados los bienes materiales, ¿verdad?
y podemos ver en este caso ya ni se le mira el tronco al árbol, ¿verdad? O sea que definitivamente sí fue un fenómeno muy grande. Aquí tenemos esta casa que el nivel pues ya está un poquito abajo, pero que también, sí, en algún momento pues podría salir afectada, ¿verdad? Aquí hay otra pequeña casa que quedó por debajo de ese nivel, ¿verdad? Y luego aquí tenemos ejemplos de inundaciones relacionadas con los cultivos, ¿sí? Aquí tenemos algunas medidas de mitigación con respecto a las precipitaciones intensas. Algo que funciona mucho son esas alertas tempranas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dimensionarse mejor en este caso la ocurrencia de un fenómeno meteorológico. Al tener ya nosotros la idea de la dimensión de un evento, definitivamente pues se va a realizar algo, ¿verdad? Como una medida de mitigación, ¿sí? Se van a construir, qué sé yo, algún tipo de estructuras para poder reforzar un área, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas medidas de mitigación, por ejemplo, una alerta temprana, es una medida que prácticamente es una adaptación al cambio climático, ¿sí? Se utiliza básicamente o es diseñada para salvar vidas, para salvar todos esos bienes materiales, ¿sí? Lo que muchas veces sucede es que, por ejemplo, a pesar de que se tienen sistemas de alerta temprana, la gente no quiere salir de su casa porque no quiere perder sus bienes, pero muchas veces se cree que el fenómeno en este caso pues no va a causar tantos daños y la gente prefiere quedarse ahí. Muchos dicen yo prefiero morirme con mis cosas que dejarlo porque ya sea que si yo lo dejo se lo robe y es lo que se lo robe a alguien y es lo que comúnmente pasa, ¿verdad? Esto forma parte de ese riesgo que se tiene que tomar, ¿verdad? La vida o en este caso esos bienes materiales. Luego tenemos los famosos tornados. Pues básicamente no tiene implicaciones para el país. ¿Por qué? Porque regularmente se da en los llanos americanos, ¿sí? Es un fenómeno en donde hay también un sistema o una zona de baja presión. Sí, es un fenómeno de convergencia. Sí, hay un sistema de baja presión y lo que hace es de que está entrando masas de aire, ¿verdad? En este caso del sudeste, llega aire frío y seco del oeste y lo que se forma es esa zona de baja presión. Terrenos en donde hay poca rugosidad y un factor muy importante es ese mecanismo de disipación que se tiene. ¿Por qué? Porque como regularmente se da en zonas abiertas, entonces ese mecanismo de disipación actúa en este caso como un elemento que hace que esa intensidad pueda incrementarse, ¿verdad? Velocidades de rotación desde 50 a 100 metros por segundo. Aquí para Guatemala pues no se ha dado, aunque más o menos hace unos 8 años alguien decía de que en la zona 8, por ejemplo, había sucedido un pequeño tornado, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy probable que se pueda dar, pero tiene que tener, en este caso, ¿verdad? Tiene que haber un área muy extensa para que pueda formarse, tiene que haber altas temperaturas, ¿verdad? Y al parecer, pues se dieron en este caso las condiciones para que se diera un pequeño tornado, ¿verdad? Y hace como 2 años, parece también, hubo otro evento parecido a un tornado. Es para que ustedes puedan ver de que si anteriormente se creía de que estos eventos solo se daban en lo que son
Ya los americanos ahora pues ya empiezan a suceder, por decirlo así, en otras latitudes, en otras regiones, ¿verdad? Y que forman parte de todas esas consecuencias de esa variabilidad climática. El huracán ya lo vimos, es ese ciclón tropical, ¿verdad? Que tiene diferentes nombres, tifones en lo que es el Asia, pueden ser depresiones, pueden ser tormentas tropicales, o puede ser huracán de categoría 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Existe un patrón general más o menos constante, pero que van a variar en función de las condiciones, ¿verdad? Se tiene aquí de que más o menos en el Atlántico, en el Caribe, en el Golfo de México empiezan a formarse huracanes desde el 1 de junio de cada año, ¿verdad? Hasta más o menos el 30 de octubre, hasta el 30 de octubre. Aquí se ha alargado la fecha, ¿verdad? Porque en algunas situaciones se presentan todavía, en este caso, después de la fecha de octubre, ¿verdad? Por ejemplo, Mitch se presentó el 5 de noviembre, ¿verdad? Entonces se han tenido algunos eventos en donde la fecha pues se ha incrementado, ¿verdad? Aquí tenemos el huracán, que ya lo habíamos visto, y las heladas, que se considera que ocurre una helada cuando la temperatura del aire, pero que se registra en el abrigo meteorológico, es de 0 °C, ¿sí? Entonces los termómetros marcan que hay 0 °C, esa temperatura ambiental, se considera de que existe una helada, ¿verdad? Pueden ser heladas por procesos de advección, cuando llegan masas de aire frío, heladas de radiación, que regularmente se dan por la noche. Todo ese calor que se ha acumulado durante el día, posteriormente, recuérdense ustedes de que la Tierra se enfría rápido y se calienta rápido, y lo que hace es de que al enfriarse, ¿verdad? Al enfriarse, en este caso, pues va a generar esa disminución de temperatura y puede ser que se dé una helada, ¿verdad? Helada de advección, cuando en una región es invadida por una masa de aire frío cuya temperatura es menor o igual a 0 grados, ¿sí? Aquí pues podemos tener presencia de vientos y ese gradiente de temperatura, o sea, hay una variación de temperatura, es negativo, ¿sí? ¿Cómo así que no hay inversión térmica? No hay, por decirlo así, un cambio de temperatura, una inversión térmica, es de que si por ejemplo la temperatura está bajando y tiene ese comportamiento, no va a cambiar de estar de 0 grados hasta estar a 5 grados, sino que el cambio es, en este caso, un proceso, ¿verdad? Las áreas afectadas son extensas, la nubosidad no influye sobre la temperatura, que experimenta variaciones con la hora, ¿verdad? Entonces aquí las plantas se enfrían por contacto. Regularmente se dan ese tipo de heladas, ¿verdad? Aquí en las áreas en donde uno va para occidente es muy frecuente que se den ese tipo de heladas. Las heladas de radiación, enfriamiento de las capas bajas de la atmósfera y de los cuerpos que en ellas se encuentran, ¿verdad? La pérdida aquí de ese calor, porque siempre hay un calor, es cuando en este caso las noches son más largas. ¿Por qué? Porque recuérdense, igual la superficie terrestre se enfría más rápido y como la noche es más larga, la temperatura que baja tiende a estar más tiempo también, ¿verdad? Ocurre con frecuencia en suelos con vegetación y fondo de los valles, ¿sí? En un fondo de los valles uno puede ver de que hay frío y que regularmente ese frío denso pues va buscando
los niveles más bajos. ¿Por qué? Porque esa masa de aire es más densa y las masas de aire densa pues tienden a ir hacia abajo. Aquí está. Luego tenemos heladas de evaporación, ¿sí? En donde en este caso hay una evaporación de esa agua líquida, ¿verdad? Desde la superficie vegetal, ¿sí? Tenemos heladas mixtas, heladas que son combinadas, en este caso por el vuelco del aire frío, por ese cambio de aire frío, ¿verdad? Y la pérdida de calor por irradiación. Tenemos heladas blancas en las cuales y las negras en las cuales las dos son bajo cero. Pero la diferencia entre una helada blanca y una helada negra es que en las heladas blancas se forma hielo, mientras que en una helada negra mantiene también temperaturas bajo cero, pero no va a formar hielo. ¿Cómo afectan? Sin fin de efectos que se pueden tener, desde el debilitamiento de la actividad funcional de las plantas al desplazamiento, en este caso se pierde ese equilibrio biológico, ¿verdad? Se frenan los procesos, la respiración, la fotosíntesis. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso cuando a uno le dicen, mire, lávese la cara con agua fría o agua con hielo? Es lo mismo, es para mantener en este caso un estado en el cual se paran muchos procesos, ¿verdad? En este caso la transpiración, absorción del agua, ¿sí? Es como para, el hielo es como un mantenedor de algunas características, aunque definitivamente pues procesos biológicos son afectados, ¿verdad? Si no, veamos también los procesos de criopreservación que se dan, ¿verdad? Tenemos necrosis también que puede causar, tenemos métodos de defensa contra heladas, pasivos, los que uno regularmente conoce. Evitar cultivar especies sensibles a bajas temperaturas, o sea, escoger variedades resistentes. Las especies sensibles no deben implantarse en depresiones, porque recuérdense que eso es lo que buscan las masas de aire, ¿verdad? Se van las más densas hasta abajo, ¿verdad? Cuando existe una barrera, por ejemplo, una cortina rompeviento o cortaviento demasiado densa, el peligro de helada es mayor hacia el lado de arriba por la pendiente. ¿Por qué? Porque definitivamente esa masa de aire se va a mover, ¿sí? Se va a mover y lo que hace es como saltar en este caso esa defensa, ¿verdad? Evitar la siembra en praderas de cereales, arbustos o viveros, evitar el laboreo excesivo del suelo, ¿verdad? Porque lo que hacemos al tener un laboreo excesivo es de que como se está moviendo, removiendo el suelo, entonces es como que se quedara sin la capa de protección, ¿verdad? Entonces aquí el no laborear mucho el suelo funciona como un aislante de calor, ¿verdad? ¿Qué más? Mantener en lo posible el suelo libre de malezas, sin moverlo y no dejar mucha paja u otro material sobre el suelo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que mientras más, en este caso, material se deje sobre el suelo, ellos pues van a absorber también parte de esas cantidades de vapor de agua, ¿verdad? Métodos activos, aquellos que se emplean al comenzar la helada y durante ella, ¿verdad? Entonces tenemos inundación de terrenos, la mezcla mecánica del aire, protección por interrupción de la radiación, cortinas de humo, calentamiento del aire, que es prácticamente una mezcla que se hace, y sobre todo la aspersión. Cuando uno asperja, pues lo que genera es como una capa de protección, ¿verdad? ¿Cuáles son manifestaciones? Ya vamos a terminar. La decoloración, la degradación, marchitez o el decaimiento de la planta, ¿verdad? Porque muchas veces estábamos esperando que para esta semana madurara y resulta que no madura y no madura porque perdió esa capacidad de madurar, o puede ser que la raíz también haya sido afectada, ¿verdad? Pueden haber otros cambios, por ejemplo, y estos ya son más internos, ¿verdad? El lípido de membrana,
puede ser también que haya estimulación de etileno, etcétera. Estos son ya cambios internos, ¿verdad? Algunos síntomas que podemos ver: chamuscamientos, grietas, deshidratación, manchas, ¿sí? Interrupción de la maduración, ¿sí? Y luego, pues el concepto de vulnerabilidad se refiere a los daños potenciales que un determinado fenómeno puede provocar a la producción, a la infraestructura y a la vivienda o al comercio. Algunos factores es el uso de la tierra. Si se le da un mal uso de la tierra que está relacionado con ese ordenamiento territorial, esos factores de vulnerabilidad se van a incrementar. La pobreza, ¿por qué? Porque yo no tengo en este caso a dónde irme, ¿sí? No tengo a dónde irme y no tengo recursos para poder realizar algún tipo de práctica que me permita disminuir esa vulnerabilidad, ¿sí? Son parte de esos factores que hacen vulnerables a las comunidades, a las personas, ¿verdad? Y luego tenemos los la vulnerabilidad con respecto a los bosques naturales, lo que corresponde a las praderas, la sobrecarga animal, ¿verdad? Forma parte en este caso de un proceso de vulnerabilidad a que se somete el suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso puede ser que haya un proceso de compactación, ¿verdad? Las inadecuadas prácticas de manejo han generado cuadros de intensa desertificación, no solo en México, sino también en Centroamérica, y no digamos con lo que es la agricultura, ¿sí? Resumen, los fenómenos naturales que afectan a la agricultura, del cambio climático, sequías, inundaciones, huracanes, deslizamientos, o sea, todo, ¿verdad? Entonces, en el curso de climatología lo que se pretende al final de las 7 unidades es de que ustedes hagan un análisis con respecto a que estaban relacionadas al final con esos elementos climáticos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta lo que vimos el día de hoy. Si no, el día lunes vamos a empezar a ver la unidad número 5, que es la unidad de clasificaciones climáticas, ¿sí? Si no hay duda, pues por aquí me quedo yo. Deseo que estén bien, que tengan una bonita noche, un fin de semana y se me cuidan. Feliz noche, se me cuidan. Feliz noche, gracias. Feliz noche, Stephanie.